Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos para seguir conversando acerca del Nuevo Testamento. Estamos estrenando un nuevo formato, siempre pensando en lo mejor para ustedes y esperando que, pues efectivamente, esto les ayude a comprender mejor cada vez lo que vamos diciendo. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti consagramos estos minutos que nos regalas para conocer un poco más tu palabra, para servirte mejor y para amarte con mayor fidelidad. Acompáñanos, bendícenos y protégenos siempre, Jesús. También que tu Santísima Madre, la Virgen María, nunca nos suelte de su mano, que siempre nos cubra con su manto de amor y de misericordia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Vamos viendo cómo nos va a funcionar este nuevo formato que hemos preparado para ustedes. Eh, como saben, estamos en esta sección que aprendiendo a leer el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar hablando del Evangelio de San Lucas, que lo venimos desarrollando ya en su estructura y enseñanzas principales desde hace ya algunas semanas. Vamos a continuar, habíamos visto los 8 primeros capítulos, hoy día vamos a conversar aquello que está contenido entre los capítulos 9, la segunda parte del capítulo 9, hasta la primera parte del capítulo 19, que comprenden el viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que Jesús pasó casi toda su vida pública en Galilea, que es arriba, al norte. Jerusalén está abajo al sur, al medio queda Samaria y arriba queda Galilea, donde está el lago de Tiberíades, donde están las ciudades que se mencionan con mucha más frecuencia en la vida de Jesús, puesto que allí prácticamente hizo todo su ministerio público, su predicación. Ciudades como Corosaín, Betsaida, Tiberíades, Cafarnaúm, todas esas ciudades están allí en Galilea. Pero cuando Jesús tuvo que ir a Jerusalén para la Pascua, como mandaba la ley, él pues de Galilea va a Jerusalén con sus apóstoles y en ese camino pasa todo lo que ahora vamos a conversar. Está yendo a cumplir la misión de morir en la cruz. Ubiquémonos siempre en esta perspectiva para comprender lo que vamos a explicar a continuación. Jesús está yendo de Galilea a Jerusalén a cumplir una misión, la misión de morir en la cruz por nosotros. Y luego, lo que sigue a estos capítulos es lo que sería la semana final de Jesús en Jerusalén, que está contenida en la segunda parte del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, hasta el final, el capítulo 24. Vamos a ir avanzando poco a poco conociendo esto porque ya hemos visto los primeros capítulos y en ellos vimos cómo Lucas nos hace una presentación de Juan el Bautista como el precursor de Jesús, aquel que estaba anunciado por los profetas, que cuando llegase el tiempo en el que Dios mismo se haría presente en medio de su pueblo, enviaría un mensajero que prepararía el camino delante de él. Este es Juan el Bautista. Lucas hace notar que Juan el Bautista es el precursor de Jesús y que Jesús es al mismo tiempo el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a su pueblo, que están contenidas en el Antiguo Testamento. Ahí están los versículos en pantalla para que ustedes puedan eh, seguir con el texto o que lo anoten y ya más tarde lo puedan revisar. Para Lucas es muy importante comenzar hablando de Jesús en estos términos. Él es el que cumple las promesas de Dios y es el que estaba anunciado por el Antiguo Testamento y es aquel a quien Juan el Bautista
le preparó el camino porque esa era la última profecía, la última señal para reconocer al Mesías cuando venga, era que el precursor vendría a preparar su camino. Y por eso Juan el Bautista dice de él mismo que él es la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Esa es la profecía que hablaba del precursor y que aparece tanto en Isaías como en el profeta Miqueas. Son dos fuentes en las que aparecen. Esto lo vimos la reunión anterior. Ahí está el video en todo caso para que puedan dirigirse a él. Luego, en los capítulos siguientes, hasta el capítulo 9, vimos a Jesús trayéndonos el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios entre nosotros, y que ese reino de Dios no funcionaba según los criterios humanos normales, sino según los criterios de Dios, que normalmente son opuestos a los criterios de los hombres. Por eso Jesucristo va a hablar de valores que son contrarios a los valores establecidos en la sociedad de su tiempo, y va a darle más valor a personas que en su tiempo eran los que tenían menos valor. Todo esto para dar a entender que la mente de Dios y el corazón de Dios son totalmente distintos a la mente y al corazón de los hombres. Toda esta primera parte, como lo vimos en el video anterior, termina con la transfiguración de Jesús, que está en el capítulo 9. Recuerdan que yo les había mencionado que la transfiguración es un intento de Jesús de reforzar la fe de sus apóstoles, porque justo antes de la transfiguración les había dicho para qué iban a ir a Jerusalén. Y les dijo, estamos yendo a Jerusalén y allí me van a atrapar, me van a torturar, me van a matar. Entonces los apóstoles se asustan porque en la mente de los apóstoles estaba que Jesucristo era el Mesías triunfante. Pero volvemos a esto de que el reino de Dios funciona en categorías opuestas a las de los hombres. Lucas deja muy en claro que en la cabeza de los apóstoles triunfar era otra cosa, pero en los planes de Dios triunfar pasaba por la pasión y la muerte en la cruz. Entonces, para reforzar la fe, Jesucristo, de sus apóstoles, él se deja ver ante ellos cómo es realmente, es decir, Dios hecho hombre, porque hasta ese momento era una figura humana, por supuesto que era Dios, pero los hombres no lo veían como Dios, porque no tenía una luz así que salía de él, no. Seguramente tendría características muy particulares, muy especiales, una expresión seguramente de bondad muy especial, pero mucho más allá de eso no. En cambio, en la transfiguración, él muestra su gloria divina. ¿Para qué? Para que los apóstoles no duden, no teman y sepan que así tiene que ser. Porque Lucas hace una comparación muy interesante entre el primer éxodo que se dio con Moisés y el nuevo y definitivo éxodo que se va a dar con Jesús. Éxodo es huida, salida, su misma palabra lo dice. El primer éxodo de una esclavitud hacia una libertad, y el segundo éxodo definitivo en Cristo también de una esclavitud hacia una libertad. Lo que pasa es que el primer éxodo era como figura del definitivo, es decir, sales de la esclavitud del faraón de Egipto para ir a la libertad de la tierra prometida. Lucas hace ver que eso era como un anuncio de lo que iba a pasar definitivamente, es decir, un escape de la esclavitud del pecado para entrar en la tierra prometida de la salvación eterna y de la vida de gracia. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Lucas nos habla de un nuevo y definitivo éxodo y de un nuevo y definitivo Moisés, porque así como Moisés fue elegido para liberar a su pueblo, Jesús es elegido para liberar a su pueblo, pero ya con otro contenido. Y así como Moisés dio la ley que debían cumplir en ese momento, Jesús, nuevo Moisés, da también
la ley que se debe cumplir en este nuevo y definitivo éxodo, la nueva ley del amor. Ámense como yo los he amado, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, la nueva ley del amor, que si la quieren revisar, lo he dicho ya en otras veces, pueden mirarla en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, principalmente. Luego, evidentemente, el capítulo 22 del mismo Mateo, hacia el versículo 34, donde está el mandamiento principal, de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, y luego el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, donde está el mandamiento nuevo, cuando Jesús en la última cena les dice, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esto es lo nuevo, el como yo, porque no es amarse solamente como le salga a uno, es amarse como Dios nos ama. Por eso la primera tarea de un cristiano, dirá Lucas, y luego Pablo, no se olviden que Lucas y Pablo están muy relacionados en la predicación. Pablo en sus cartas va a desarrollar esto, que la primera tarea de un cristiano es conocer el amor de Dios, cómo Dios me ama, para aprender yo a amar a mi hermano como Dios me ama. Dice, la primera tarea de un cristiano no es amar al otro, no, es amar y dejarse amar por Dios. Y cuando aprendas eso, sal a amar así a tu hermano. Eso es lo que dice Lucas y San Pablo. Y eso es, hermanos, el centro de lo que la iglesia enseña acerca del amor al prójimo. Yo no puedo amar al prójimo como a mí me parezca. Seguramente será mi mejor intención y mi mejor esfuerzo, pero siempre será el esfuerzo de una persona finita, frágil e imperfecta. Tú quieres que tu amor sea de mayor calidad y que realmente le haga bien a la persona, primero ama a Dios y el amor de Dios más tu amor enriquecido, ofrécelo a los demás. Eso significa amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esto lo he explicado en alguno de los videos que tenemos ahí en la lista. Me acuerdo haber hablado de esto, así es que no voy a profundizar mucho más, pero sí sepan que Lucas hace mucha referencia al nuevo Moisés que nos trae la nueva liberación, la nueva libertad y la nueva ley. Así entramos pues a esta larga sección de 10 capítulos en los que Jesús va de Galilea a Jerusalén para cumplir la misión. Y en ese camino, principalmente lo que hace Jesús con sus apóstoles es enseñarles con parábolas, con enseñanzas muy profundas, qué es el reino de Dios y cómo funciona. Ahora, sí es importante algo que Lucas recalca mucho. Quiere dejar en claro que el seguimiento de Jesús es un aprendizaje continuo mientras vamos de camino por la vida. Esto es importante. ¿Por qué Jesús enseña mientras van de Galilea a Jerusalén? Porque en el camino de la vida hacia el final de tu vida, porque Jerusalén va a ser el final de la vida terrena de Jesús, ahí vas aprendiendo cada vez cómo amar y servir a Dios. Por eso en el camino les enseña. Esto es un dato interesante e importante. Por eso les hace ver que lo que tú aprendes y lo que tú interiorizas y amas, lo tienes que transmitir. Lo propio de el amor es querer transmitir lo que el amor a los que uno ama. Y por eso aparece en el capítulo 10, comenzando nomás esta etapa del camino, el envío a los famosos 72 discípulos que dice que iban delante de él a los pueblos que él iba a ir para preparar a la gente de esos pueblos para la llegada de Jesús. Es lo que hacemos todos. Debemos ir por delante de Jesús, predicando con el ejemplo y con nuestra palabra, para que la gente reciba a Jesús en sus corazones. Es lo mismo que ahora hacemos. Por eso Jesucristo dice, aquello que tú recibes, aquello que ya está en tu corazón, tienes que transmitirlo. No te lo puedes quedar porque el amor es expansivo. El amor no se guarda. El amor que se guarda ya no se llama amor, se llama egoísmo, dice Jesús. Por eso el amor es
salir a dar, donarse, ágape. Ágape significa donación, es una palabra que viene del griego y es el amor que Dios nos ofrece. Ágape, que se traduce en la Biblia como caridad. El amor de caridad es el amor de ágape, de entrega, de donación. Esto tengámoslo presente porque el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios de San Pablo habla de este amor de entrega y de caridad. Este amor, no el otro, porque hay otro tipo de amor que es de conveniencia, de reciprocidad, de esperar una retribución. Se llama amor de filía, pero el amor de ágape es el amor de entrega y de donación, al cual se refiere San Lucas, es el amor del cual habla Jesús cuando nos invita a amar. No es un amor que dice te amo dependiendo de lo que tú me des. Ese es el otro tipo de amor imperfecto. El amor perfecto es te amo y salgo a amarte, y mi salir a amarte no va a depender de lo que tú me des. Claro que si me das, por supuesto que me alegra y me motiva, pero no va a depender, porque así me amó Dios. Dios se entregó por nosotros hasta la cruz, aunque nosotros no le respondimos de la mejor manera. Este es el amor de ágape y por eso aparecen los 72 discípulos yendo por delante. Claro que hay una exégesis bíblica acerca del número 72 que hace referencia a que la iglesia es universal, porque las ciudades importantes conocidas en esa época eran 72, no solamente del pueblo judío, en general el mundo conocido eran 72 ciudades importantes. Entonces cuando Jesús usa el número 72 discípulos, la iglesia, los santos siempre han entendido que ahí está diciendo que hay que ir a todo el mundo a predicar, porque todo el mundo en esa época eran 72 ciudades, ¿no? Este es un dato que les dejo para que tengamos un poquito también de conocimiento del contexto en el que se dieron las cosas, ¿no? En este camino, repito, para Jesús es un aprender continuo mientras vas de camino por la vida. En este camino Jesús les va a enseñar varias cosas. Por ejemplo, todo lo que es la oración, el trato con Dios, el Padre Nuestro. Ahí están los versículos en pantalla para que ustedes los vean. No solamente cómo rezar en la oración del Padre Nuestro, sino también la manera de insistirle a Dios, Por ejemplo, en los versículos del 9 al 13 del capítulo 11, ahí aparece cómo Jesús le dice, recen con insistencia, toquen la puerta hasta que les abran, hagan que el Señor les atienda. Y esto también es una enseñanza para nosotros que a veces nos desanimamos cuando no nos contestan rápido, como si Dios estuviese como obligado, digamos, a contestarnos a la primera, ¿no? También les enseña la confianza en la providencia de Dios hacia el capítulo 12 y del verdadero valor de las riquezas materiales frente a las riquezas espirituales. Jesucristo en ningún momento dice que está mal tener riquezas materiales. No, más bien dice, hay que producir, hay que ser productivo en la vida. Lo que no hay que hacer es poner la riqueza material, el dinero, por encima de Dios y que tu Dios sea finalmente el dinero, porque eso te vuelve ambicioso, egoísta y evidentemente, como has puesto otro Dios, te vuelves un idólatra, porque estás idolatrando a un Dios que no es Dios, y eso es pecado gravísimo contra la dignidad del Dios verdadero. Todo eso lo enseña en el capítulo 12, y también en esta línea de que Lucas insiste mucho en su evangelio, de que en realidad el reino de Dios funciona con criterios diferentes a los criterios del hombre, nos plantea cómo Jesús viene a buscar a aquellos a quienes la sociedad de la época más bien descalifica o margina. Por ejemplo, los pecadores, los publicanos, yo les expliqué quiénes eran los publicanos, ¿verdad? Estos judíos que se habían entregado a la causa romana para cobrar impuestos a los mismos judíos y darle el dinero a los romanos, y además les robaban a sus mismos hermanos, no todo lo que cobraban lo entregaban, y por eso eran totalmente marginados y descalificados. Bueno,
todos ellos son recibidos por Jesús y muy atendidos con amor por Jesús, al punto que el amor los transforma. El amor, no el reclamo. Qué curioso. Cuando uno ve una persona a la cual quiere como descalificar, si tú sales a descalificarlo, lo terminas de matar. Pero si tú sales con amor, lo puedes recuperar. Esa es la enseñanza que hay en estos textos de Lucas. Por eso Jesús sale con amor. ¿Y qué logra? Que la gente vuelva a la verdad, se arrepienta de sus pecados y sean transformados. Porque Lucas deja muy en claro que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas es quizá uno de los textos o uno de los capítulos más hermosos de todo el Nuevo Testamento, el capítulo 15 de San Lucas. Yo les sugiero que lo mediten en oración, porque es el capítulo que habla de aquello que entre los dones de Dios, entre todo lo que de Dios nos asombra, yo creo que es lo que más nos debería impactar y acongojar y hasta sentirnos avergonzados delante de Dios. La misericordia que Dios nos tiene, la paciencia, cómo nos espera, cómo nos perdona, cómo tiene la confianza que tiene y no la pierde en nosotros, a pesar de que le volvemos a fallar y le volvemos a fallar. El capítulo 15 de Lucas es el capítulo de la misericordia de Dios y cómo Dios se alegra cuando las personas equivocadas están en pecado, descubren la misericordia y vuelven a Dios, vuelven a Él. Porque Dios, y lo dice el profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, lo que quiere es que salga del pecado, es decir, que muera el pecado, pero que el pecador viva. Hay una diferencia entre pecado y pecador muy marcada en los evangelios. Jesucristo nunca negocia con el pecado, nunca dice está bien lo que en realidad está mal, eso nunca pasa. Pero al pecador siempre le abre el corazón para que vuelva. Esto es la misericordia de Dios. Y eso está expresado muy bonito en el capítulo 15, que lo voy a especificar en un ratito más, no lo hago ahorita para no marearlos, pero para ir por partes, pero el capítulo 15 merece una atención especial. También muestra San Lucas a Jesús sentándose con los que eran las autoridades de su tiempo, con los fariseos y con los saduceos, los sumos sacerdotes, y todas estas reuniones terminan en discusiones, justamente por lo que les vengo diciendo. Jesucristo con el pecado no negocia. Y cuando ve fariseo, saduceo, quien sea que está en pecado, se lo dice, aunque eso implique el rechazo y las discusiones con ellos. Por eso los fariseos eran personas que cumplían, fariseos, saduceos, cumplían la ley de Moisés, pero ¿qué tenían en contra? ¿Qué es lo que Jesús les reclama? No que cumplían exteriormente con cosas buenas, sino que interiormente se habían vuelto orgullosos, se sentían mejor que los demás porque ellos cumplían con todo. Como yo cumplo, yo me porto bien, yo me porto mejor que tú, yo soy mejor que tú. Y eso no está bien, por eso Jesucristo les habla de la misericordia que se opone al orgullo y a la hipocresía de los fariseos. Y este orgullo y esta hipocresía versus la misericordia está un poquito muy bien reflejada en la parábola del hijo pródigo, que está en el capítulo 15, que habla de la misericordia. ¿Se acuerdan esta famosa parábola del hijo pródigo? Bueno, pues sepan que únicamente en el Evangelio de San Lucas está. No busquen la parábola del hijo pródigo ni en San Mateo, ni en San Marcos, ni en San Juan, porque solamente está en el capítulo 15 de San Lucas. No porque los otros o que sea mentira o no, simplemente porque las prioridades de los otros escritores sagrados iban por otros lados y tenían otros momentos de la vida de Jesús que resaltaron un poco más. Como Lucas habla muchísimo de la misericordia, él trae esta parábola que Jesús contó
del hijo menor que le pide al padre que le entregue todo su dinero y que se quiere ir de la casa. Y luego vive mal, gastándose el dinero, haciendo cosas muy malas, pero se arrepiente y vuelve. Y el padre, en lugar de recibirlo molesto, con un castigo o con un látigo en la mano, lo recibe con una fiesta. Pero el hermano mayor, que siempre había estado en la casa, que se había portado bien, no se alegra de que su hermano haya regresado y no se alegra de que no lo castiguen, y muestra un corazón duro y envidioso. Esto es lo que critica mucho San Lucas en los fariseos, que cuando un pecador se arrepiente, no, ellos no se alegran, ellos piden como que le peguen, le castiguen, y Jesús dice, no, ya bastante castigo ha sido estar en pecado para que le pongas más castigo, que se arrepienta y vuelva. Pero ojo, el arrepentimiento tiene que ser sincero y consecuente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Jesús exige? Arrepentimiento sincero y consecuente significa que yo ya no voy a volver a hacer lo que hice mal. No se trata de me arrepiento, vuelvo, pero lo vuelvo a hacer, me vuelvo a arrepentir, lo vuelvo a hacer. Eso no. Jesucristo acepta el arrepentimiento y el perdón cuando realmente implica un cambio de actitud, una nueva etapa, o lo que llamamos hoy en la doctrina el propósito de enmienda. Primero, el corazón contrito y humillado, arrepentido, y segundo, que ese arrepentimiento suscite un propósito de enmendarme. Yo ya no voy a hacer las cosas que hacía, porque ya entendí, ya experimenté el perdón y el amor de Dios, ya no me atrevo a hacer otra vez eso que estaba mal. Por eso esta parábola del hijo pródigo habría que meditarla también con mucho detenimiento, ¿no? Porque quizá más de una vez nosotros nos hemos alejado de Dios, del Padre, eh, hemos vivido una vida no tan buena, alejada de Dios, pero luego nos hemos dado cuenta que esa vida está vacía, que esa vida un rato te diviertes, pero luego te quedas muy mal, no es lo que llena tu corazón, no es lo que quieres, y luego vuelves a Dios y te preguntas, ¿me podrá recibir? ¿Querrá recibirme? A lo mejor me va a castigar, me va a mandar una enfermedad. No, lo que va a hacer es una fiesta, siempre y cuando vuelvas de verdad a la casa y ya no te vayas de la casa. Porque si te vas, vuelves, lo que estás haciendo es jugar con la misericordia de Dios y eso tampoco está bien hacerlo. Porque es verdad que el reino de Dios está abierto para todos. El Señor dice en su palabra, cualquier pecado que hayas cometido se te podrá perdonar si te arrepientes de corazón. Ojo, arrepientes de corazón, es decir, un arrepentimiento profundo y verdadero, no un arrepentimiento momentáneo por miedo, sino un arrepentimiento de corazón. Todos los pecados se te podrán perdonar si te arrepientes de corazón. Y evidentemente basta que te arrepientas y vuelvas. Este volver implica propósito de enmienda, implica volver para no volverse a ir, implica quedarse en la casa. Por supuesto, los fariseos, cuando escucharon que Jesucristo, que además era un carpintero, un hombre pobre, no tenía las letras en teoría que los fariseos tenían, los fariseos se sienten humillados por un hombre que, ¿quién eres tú para decirme a mí nada? Porque así eran de orgullosos, y entonces obviamente se refuerza mucho más el rechazo a Jesús y el deseo de eliminarlo por dos motivos, y esto es algo que también debemos meditar nosotros, más en el segundo motivo. El primer motivo de los fariseos fue que Jesús hablaba de una nueva ley basada en el amor y que ya no hacía falta cumplir tantas cosas de la antigua ley. Esto a los fariseos, por supuesto, que no les convenía. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la administración de que la gente cumpla la antigua ley, y si no cumplían, les cobraban multas o animalitos, entonces los fariseos vivían de eso.
Y de pronto Jesús predica otro camino, la gente comienza a irse con Jesús y ellos, los fariseos, pierden poder, pierden influencia, pierden dinero. Y eso, por supuesto, no querían que eso suceda. Y la segunda razón que creo que tiene que, por lo menos nos invita a pensar nosotros, es que cuando alguien te dice que estás mal y que debes cambiar, tú tienes dos opciones. La opción de la humildad de decir, oye, mira, puede no haberme gustado que me lo digas, pero yo creo que tienes razón, voy a esforzarme, voy a cambiar, gracias por decírmelo, voy a tratar de cambiar. Esa es la reacción de la humildad, que puede ser que sientas un fastidio porque a nadie le gusta, lo dice la Biblia, a nadie nos gusta que nos corrijan, pero con humildad uno dice, sí, mira, vamos a esforzarnos. O la reacción de la soberbia, no me gusta que me corrijas y como no quiero cambiar, no quiero esforzarme y me da cólera que tú me lo hayas dicho, mejor te descalifico a ti y así yo no tengo que cambiar. Entonces te saco tus fallas o te borro del mapa. Y es lo que a veces encontramos, ¿no? Y tú qué me dices, si tú eres así, así, asá, tú no me vengas a decir nada a mí, cosas que lamentablemente uno encuentra, ¿no? O lo que hicieron ellos, mata a Jesús para que no tengamos que aguantar su discurso. Hoy hay otras formas de matar. De muchas maneras sacamos de nuestra vida al que nos incomoda. Y eso es la soberbia que tenían los fariseos. Por eso qué importante cuando veamos estos enfrentamientos que meditemos también en nosotros, ¿no? ¿No será que yo estoy portándome igual? Cumplo tres cosas que me salen bien, pero cuando alguien me corrige no aguanto. ¿Y qué hago? Lo descalifico para quitarle peso moral, para que no me tenga que decir nada, o lo mato, lo bloqueo de no sé dónde, lo borro de no sé dónde, ya no le hablo. Hay muchas formas de matar. Por eso, qué importante es la humildad. ¿Por qué? Porque de eso depende la salvación o la condenación. Y miren, hermanos, Lucas deja en claro que hay una salvación eterna y hay una condenación eterna. Y ambas son irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que el que se salvó para siempre, pero el que se condenó para siempre. Les decía que estas realidades que Lucas presenta en su Evangelio son irreversibles, tanto la salvación como la condenación. Parece que hemos tenido un pequeño problema de transmisión, pero estamos aquí tranquilos. Es fruto de, estamos experimentando este nuevo formato, así que no pasa nada. Sigamos explicando entonces que San Lucas nos recuerda que la vida del hombre está llamada a la eternidad. De todas maneras hay una eternidad esperándonos, dice San Lucas, pero esa eternidad puede ser buena o puede ser mala, dependiendo mucho de la calidad de vida que hayamos llevado aquí en la tierra, sobre todo en la línea del mandamiento principal de la ley de Dios, amarlo a Él y al prójimo como a uno mismo. En el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas está esta conocida parábola de un rico egoísta que no quería compartir con un pobre que estaba en la puerta pidiendo limosna y más bien lo menospreciaba, lo ignoraba, y este pobre que llevaba con humildad y paciencia su situación y su dolor, al final cuando muere, dice la parábola que se va al seno de Abraham, una forma bíblica de hablar de la salvación, y el rico se condena, no tanto por ser rico, sino por ser egoísta e indiferente al dolor y al sufrimiento de sus hermanos. Y es interesante una frase que aparece en el mismo texto del Evangelio, cuando el rico le dice a Abraham, le dice, mira, he hecho mal, pídele a Lázaro que venga, Lázaro es el pobre que se había salvado, que venga aquí a consolarme. Y le dice, Abraham le dice,
Es imposible porque entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que no puedan pasar de aquí para allá, ni puedan nunca pasar de allá para acá. Eso quiere decir que el que se salva para siempre, y el que se condena para siempre. Y por eso San Lucas habla tanto de la misericordia como una puerta para volver al camino de Dios, porque en ese volver nos jugamos la eternidad. Esto es lo que San Pablo y San Lucas predicaban para la conversión de los paganos. No se olviden que los paganos que tenían otros dioses, en la predicación que funcionaba con ellos era volver al verdadero Dios, salirse de los dioses de ellos y volver al verdadero Dios. Y que la soberbia, que es aquello que te impide darte cuenta de que estás mal y debes volver, te impide arrepentirte, la soberbia es el principal enemigo. Y por eso, para combatir la soberbia, San Lucas propone la práctica del agradecimiento. Jesucristo enseña que para ir contra la soberbia, lo mejor es ser agradecidos con Dios. Y por eso lo explica a través de una parábola, que es la parábola de los 10 leprosos que son sanados, pero solo uno vuelve a dar gracias. Y Jesucristo dice, ¿no fueron sanados 10? Los otros 9, ¿por qué no han venido a dar gracias? Porque a Jesús le gusta que le den gracias, no por Él. Él no necesita que le demos las gracias porque Él es Dios. Si Él nos pide que seamos agradecidos, es porque dar las gracias nos hace bien a nosotros, porque nos hace reconocer que es Dios el que nos ha hecho un favor, nos hace más sencillos, más humildes, más serenos, no exigimos de Dios, le pedimos un favor. Por eso el agradecimiento nos dispone a nuevas bendiciones. Y por eso en Lucas hay muchos textos que hablan de el agradecimiento a Dios como contrapeso a la actitud de soberbia que podemos tener. Y una última enseñanza de esta parte del camino hacia Jerusalén tiene que ver con lo que nos van a pedir, las cuentas que nos van a pedir cuando nos presentemos delante de Dios. El juicio particular, es decir, ese juicio que el alma es sometida cuando muere. Acuérdense de lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, hacia el versículo 27, cuando el hombre muere, su alma se presenta delante de Dios y es sometida a juicio. Un juicio lleno de misericordia, pero también de justicia y de verdad. Y en ese juicio se nos van a pedir cuentas de lo que los frutos que Dios nos pidió en esta vida, los encargos que puso en nuestras manos para que los hagamos fructificar. Y esto lo hace a través de una parábola. Jesucristo siempre enseñaba en parábolas. Y la gran lección es, llegando al final del camino, ya estamos entrando a Jerusalén, que es el final del camino de la vida para Jesús, les dice a ellos, así también ustedes, al final de su camino, el Señor les va a decir, ríndeme cuentas de los encargos que yo te di en tu vida. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los trabajaste? ¿Los hiciste crecer? Lean la parábola que está en el capítulo 19, a partir del versículo 11 del Evangelio de Lucas, y se van a dar cuenta cómo ahí está prácticamente lo mismo que nos van a preguntar a nosotros. Y podemos preparar nuestra respuesta, porque ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Bueno, tenemos quizá una familia, una esposa, un esposo, unos hijos, tenemos un trabajo, tenemos una fe, esta fe que Dios nos ha encargado, la hemos hecho crecer, la hemos hecho producir. De estas cosas nos van a preguntar y de varias otras. Esos ojos que Dios te dio y que podían ver, ¿los has usado para el bien? Esa lengua que Dios te dio para poder hablar, ¿la has usado para hablar el bien? Todo esto nos van a preguntar. Por eso, qué importante esta enseñanza de Lucas que apunta
a estar preparados para el momento del final, porque lo que viene después del final es eterno. Ya sea bueno o malo, es eterno. Cuidémonos y preparémonos. Este es el gran mensaje de San Lucas que les enseña a sus apóstoles en la entrada prácticamente a Jerusalén. Y esto nos introduce en lo que sería la última semana de vida aquí en la tierra de Jesús, que pasó en Jerusalén y que abarca en el Evangelio de Lucas los capítulos 19 al 24. De eso hablaremos en el siguiente coloquio. Hasta aquí vamos a llegar hoy para ir despacio y para ir comprendiendo y para darles tiempo a que ustedes lean esta parte que hemos explicado, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su compañía, los espero que hayan sabido disculpar si hay alguna falla en este nuevo formato. Si les parece bien, coméntenlo por favor para saber. Si les parece mal, coméntenlo para volver al formato anterior o buscar algún otro. A mí lo que me interesaba, les confieso, es que se vea más la información que a mí mismo, porque no es tan importante, pero creo que este formato hace que se vea más la información. Si les parece bien, coméntenlo. Si les ha gustado, pónganle un like y compartan este video para que mucha gente pueda beneficiarse de estos cursos gratuitos de formación. Gracias por su compañía. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Que el Señor les bendiga.